Capítulo 6. ¿Una vida normal? Santi yacía en total oscuridad, rodeado de escombros. Una sola idea yacía en su mente: escapar, pero sabía que eso era imposible. Sin embargo, se mantenía tranquilo, y pronto se dio cuenta de algo. Él sostenía un pesado objeto metálico en sus manos, pero no podía identificarlo, y entonces, de pronto, una fuerte luz lo sacó de su sueño. Santi despertó y antes de levantarse se dijo a sí mismo: «Ah, es verdad, estoy en casa». Sintiendo una renovada calma y calidez, la de un entorno seguro. Bajando la mirada, supongo que debería marcharme. Brevemente observó sus escasas posesiones, recordando algunos buenos recuerdos en su hogar. Esto lo hacía dudar fuertemente, quedándose quieto y pensativo. Seriamente recordó aquellas palabras de Will sobre mantenerse oculto. Santi tenía la mirada baja, cerrando levemente los ojos. ¿Por qué debemos estar ocultos? No quiero dejarlo todo, abandonarlo todo, el mundo debería saber la verdad. Sin embargo, antes de continuar fue interrumpido. Todo lo que digas será una mentira para ellos te odiarán, te culparán y te obligarán a morir. Las palabras de Will estaban llenas de furia. Y Santi, muy desanimado, respondió: no quiero vivir escondido. Eso es vivir con miedo. La voz de Will proyectaba una gran seguridad. Si tanto deseas hacer tus tonterías, ¿por qué no lo intentas? Verás que es imposible. Santi contestó con entusiasmo. Lo haré. Will ya no respondió. Parece que se ha ido. Olvidando ese tema, recordó su experiencia del día anterior. Fácilmente creería que fue un sueño tan real y esperanzador. Santi estaba conmovido, deseando con todo su ser que aquel momento inolvidable haya sido real. Además, por alguna razón apenas si recuerda una fracción de sus sueños. Recapacitando un poco, tomó su celular para cargarlo, percatándose de la hora. Muy desanimado se dijo a sí mismo: «Ah, mañana debo ir a trabajar». Siendo sincero, esa idea le molestó, pero también pensó que no podía ir como si nada hubiese pasado. ¿Qué debo hacer? ¿Debo hablar con alguien? Hace tiempo que mi familia no sabe mucho de mí. Hace tiempo que Santi perdió los lazos con toda su familia. Y no había ningún indicio de recuperarlos de ambas partes. De seguro ni se han enterado. Santi dijo de forma fría: creo que mis únicos amigos son mis compañeros de trabajo y Mari. Ya que no sabía qué debía hacer, decidió investigar y en su computadora encontró una respuesta rápida. Al parecer debo llamar a la policía, seguramente estoy reportado como desaparecido, entonces comunicarme con ellos será necesario. Decidió llamar a la policía de inmediato. Él estaba seguro que si no lo hacía en ese momento, ya no lo haría después por temor, así que un poco preocupado marcó el número mientras pensaba: ¿quién sabe qué pueda suceder? Santi estaba inquieto, esperando a que su llamado fuera contestado. Hola, ¿cuál es su emergencia? Santi dio su nombre y algunos detalles de su desaparición sin mencionar ninguno de los sucesos extraños. Sin embargo, recibió una respuesta que lo preocupó. Mandaremos una unidad a su ubicación, espere mientras llega. Ante su repentina preocupación no pudo evitar preguntar: ¿hay algo que está mal? Pero recibió una respuesta que claramente intentaba calmarlo: mantenga la calma, solo tiene que dar su declaración para retirar su desaparición del reporte. Él respondió con alivio: entiendo. Aún así, Santi seguía muy preocupado, ya que no sabía qué podría pasar. Le informaron que una patrulla llegaría a su casa en un estimado de 10 minutos, sin embargo esta tardó 30 minutos, que fueron muy desesperantes. Santi no podía contener su inquietud hasta que pudo escuchar una sirena de policía. Y en cuanto la escuchó, trató de recuperar la calma. Ya estaba preparado mentalmente, y en cuanto logró calmarse, en ese momento sintió algo muy extraño. ¿Qué es esto? Su corazón comenzó a latir con fuerza, de alguna forma se estaba debilitando y en un instante por poco cae de rodillas. Me siento muy débil. ¿Qué está pasando? Santi estaba temblando, apenas si podía mantenerse en pie. Invadido por un profundo miedo, pensó en escapar, pero sin embargo los policías ya estaban muy cerca. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Fueron ellos?
Sus dudas solo empeoraron la situación, respiró con fuerza, hasta que finalmente los policías llegaron y tocaron la puerta. Santi estaba aterrado pero ya no podía hacer nada. Con mucho esfuerzo abrió la puerta y habló mostrando una cara de confianza. Buenos días, los estaba esperando. Con mirada seria dos policías lo observaban fijamente a pie de la puerta. Buenos días, ¿es usted Santi? Rápidamente respondió tratando de mantener la calma, sí, soy yo. El policía sonrió y le dijo. No se preocupe, solo venimos a hacer algunas preguntas, si no le molesta podría dejarnos pasar. Santi accedió y los policías entraron rápidamente, ambos miraron en todas direcciones observando cada una de sus posesiones. Rápidamente Santi tomó un par de sillas de su pequeña cocina para acomodarse en la sala. Apenas se pusieron cómodos comenzó la charla. Según el reporte de sus compañeros de trabajo, terminaron inconscientes, por lo que sus declaraciones son escasas. El policía observó con cara seria a Santi. Por lo que usted redactó en su charla de teléfono, usted pudo ver el siniestro. Santi temblando un poco alzó su mirada tratando de recordar, los policías observaban todos sus movimientos. No pude ver casi nada, yo solo pensaba en esconderme. Santi procedió a contar todo lo que vivió, su propia versión de los hechos, solo que adelantó su huida al bosque mucho antes y mencionó que se perdió hasta encontrar un pueblo, donde pudo descansar y regresar. Los policías escucharon atentamente y uno de ellos preguntó. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Santi quedó en blanco ante tal pregunta, en ningún momento preguntó sobre el nombre del pueblo. Muy preocupado respondió. No lo sé. Nunca les pregunté. La voz de los policías se volvió más tranquila. Tranquilo, no te preocupes si no lo sabes. Nosotros conocemos los pueblos cercanos. Ahora solo dime cómo y cuándo regresaste. Nuevamente Santi se quedó en blanco. Con cara de desesperación contestó. Me ayudaron a regresar, me llevaron a la carretera. A pesar de estar muy preocupado, podía ver que los policías parecían convencidos ya que todo parecía tener sentido. Bien, eso sería todo. Respondió amablemente. Pero de pronto, Santi pudo percibir algo extraño, como si el tiempo se hubiese ralentizado. Repentinamente el policía se le acercó y preguntó, mostrando una sonrisa extremadamente falsa, algo que provocó un profundo repudio a Santi. ¿Durante el ataque usted no vio alguna cosa extraña? Santi respondió asustado, no, yo no vi nada. Aquel policía se le acercó un poco más, manteniendo aquella desagradable sonrisa. ¿No escuchó ninguna voz? Santi pensó muy preocupado. ¿Ellos saben algo? Su corazón latía fuertemente, algo que se hizo notar en sus palabras. Yo no podía oír nada, fue horrible, creí que iba a morir, solo escapé sin mirar atrás. Al notar su desesperación, aquel policía repentinamente cambió su expresión y le respondió, discúlpame, no debí recordarte, bien ya terminamos, por favor escríbenos tu versión y podremos retirarnos. ¿No se iban ya? Pensó. Escribió tratando de seguir la historia que había contado, ocultando muy bien lo que sucedió en realidad. Seguía cansado. Le temblaba la mano y además podía caer de agotamiento en cualquier momento, lo cual se hacía muy evidente para los policías. Veo que estás muy cansado, tómate un descanso. Santi le sonrió levemente. Nos retiramos. Finalmente la policía salió de su casa sintiendo un gran alivio, asomándose entre las cortinas de su ventana. La policía encendió su vehículo y se marchó, y en ese momento milagrosamente recuperó su fuerza. Me siento mucho mejor, ¿qué fue lo que pasó? Recibiendo una fría y repentina respuesta. Idiota. Casi te descubren. Will, quien al parecer estuvo al tanto de todo, respondió enojado. Yo te debilité. Fuiste tú. No había nada malo con ellos. Me hiciste creer que ellos fueron. Con un tono frío Will contestó. ¿Te habrían creído de otra forma? ¿Cómo crees que debería actuar una víctima? Santi reflexionó un poco, de hecho él planeaba mostrarse tranquilo ante los policías. No entiendo, eso fue una exageración. Santi estaba molesto. ¿Crees que las cosas serán como antes? ¿No lo notaste?
Santi respondió preocupado. No estoy seguro de lo que vi. Will habló, notó algo de inquietud en sus palabras. Esto es una maldita guerra, si te descubren, estás muerto. Santi contestó disgustado, no quería aceptar aquella situación. No es justo. Esto no puede ser así. Will mantuvo su seriedad. Si quieres libertad, primero tendrás que borrar toda la basura. Subiendo su tono de voz. Esta es nuestra misión. Con esa respuesta, Santi respondió más tranquilamente. Por fin lo entiendo, sabes, si me hubieras dicho eso desde el principio, no me habría quejado tanto, pero, tú mismo has dicho que eso es imposible. Tratando de buscar consuelo pregunto. ¿Esto siempre ha sido así? ¿Acaso debo entregar mi vida a esto? Will respondió, pero Santi pudo sentir una sutil diferencia en su voz, había una pizca de melancolía. Desde siempre. Aumentando la dureza de su voz. Una vez que conoces el orden, ya no puedes aceptar nada inferior. El semblante de Will era diferente, Santi estaba confundido. En el pasado había orden. Incluso había quienes destruyeron la inmundicia solo con su presencia. Estas palabras le hicieron recordar a la guardiana, creyendo completamente lo que él le decía. ¿Qué fue lo que les pasó? Hubo un pequeño silencio. Se han ido. Tratando de ser respetuoso preguntó. ¿Fallecieron? Esta pregunta logró incomodar a Will, quien no contestó de inmediato, él estaba en una densa selva, oculto entre todas las malezas. Will miró al cielo. Santi quería terminar la charla rápido ya que sentía la molestia de Will, pero no podía evitar seguir preguntando. ¿Cómo se llamaban? Él estaba a punto de responder, pero repentinamente el semblante de Will se volvió serio y respondió molesto. Es inútil recordar lo que está muerto. Santi no sabía qué decir, por primera vez Will habló cambiando de tema. No, no hay algo que te parezca familiar. Santi estaba dudoso. No entiendo. Will respondió con seriedad. Cuando uno viaja, nunca sabe qué encontrará. Santi estaba sorprendido. Entonces se trata de eso. Nuevamente hubo silencio, pero por parte de Santi. Yo, no lo sé. Pensar en aquello lo hizo sentir miedo, un vacío que le empezó a carcomer desde dentro, como un valle de polvo y olvido. Ante tal emoción trató de cambiar el tema. Sabes, hablando de lo anterior, si esos seres eran tan fuertes, quizá en el fondo sabían que todo estaría bien. Santi respondió con sinceridad. Will respondió aún más molesto. Todo está mal. Al ver su error trato de calmarlo. Lo siento, creo que lo mejor es olvidarnos de esto. Will ya no contestó, Santi se asomó nuevamente por su ventana, veía el cielo nublado, para después regresar su mirada a su hogar. En realidad, es muy pequeño. Aquella morada que le pareció tan cómoda en el pasado, ahora todo era diferente con su nueva visión del mundo. Nunca me había parecido tan pequeño. Santi trató de hablar mentalmente con Will. Saldré un rato, quiero conocer mejor la ciudad. Pero ya no hubo respuesta, lo había dejado de escuchar después de dejar el tema. Como era domingo, rápidamente se puso ropa limpia y desayuno, aunque su comida estaba un poco rancia, entonces, finalmente salió de su departamento, sin tener nada en mente, él solo quería vagar sin rumbo, hablando para sí mismo. En realidad nunca había explorado la ciudad, es extraño que nunca haya hecho esto. Viendo a sus alrededores, se le escapó una leve risa, por un momento Santi parecía haber olvidado todo lo que ha pasado, él veía a todas direcciones, viendo todos los detalles de la ciudad. Enfrente de su departamento había una pequeña colonia, con casas de 2 pisos, banquetas adornadas con pasto y grandes palmeras, pero se aburrió rápidamente, ya que no había nada inusual, y rápidamente tomó un autobús con dirección al centro de la ciudad. ¿Por qué nunca hice esto? Santi comenzó a admirar todo lo que le rodeaba. Esto es una gran obra de la humanidad. Aquel centro eran construcciones con más de 300 años de antigüedad, con grandes casas de hasta 4 pisos, los edificios más antiguos estaban hechos de granito o de piedra volcánica, pero estaba repleto, ya que era la hora pico.
Cada piedra, cada árbol plantado llamaba su atención, como si las cosas quisieran contar algo. ¿Nunca había visto las cosas de esta manera en que he cambiado? Caminó por horas admirando la ciudad, hasta que encontró un jardín, tomando asiento en una banca rústica de metal, a la cálida sombra de un gran árbol. La gente caminaba normalmente, todos me ven como alguien normal, todo está bien. Santi estaba aliviado. Si puedo vivir tranquilamente, después de todo. En el fondo, desesperadamente buscaba olvidar sus problemas. Siguiendo su camino entre las calles y tiendas repletas de gente encontró una estatua que tenía un símbolo familiar. El símbolo. Por poco lo olvido. No era similar, más bien era el símbolo original. Santi podía sentir como si una parte de él quisiera olvidarlo todo. Rápidamente tomó su celular para revisar la hora y el mapa. En realidad estaba perdido y quería regresar, sin embargo notó que está muy cerca de cierto lugar, era una parte de la ciudad que recordaba con nostalgia. Vaya, así que me estaba acercando de alguna forma. Suspirando un poco. Me gustaría ir a ver cómo está todo. Sin dar más vueltas se dijo a sí mismo. Iré, me gustaría ir a aquella iglesia donde conocí al padre. Algo pasó por la mente de Santi. ¿Acaso ese será el origen de todo esto? ¿Habrá algo oculto en ese lugar? Dudando un poco, tuvo un recuerdo, donde él está dibujando en un lienzo de papel, junto a más niños y el padre observa felizmente los trabajos. Ya no quise volver desde que fue reemplazado, creo que si no hago esto ahora no volveré a estar tan cerca. Finalmente se convenció, posiblemente no tendría otra oportunidad, no pierdo nada. Tomó un autobús que lo llevaría rápidamente a aquella iglesia, mientras se mantenía pensativo. ¿Qué habrá sido del padre? Santi estaba preocupado, pero sus recuerdos felices lo calmaron. ¿Él conocía todo esto? Por un momento, lo vio de la misma forma que vio a la chamana de aquel pueblo, pero se arrepintió. Pero en qué estoy pensando, solo voy a una simple iglesia. Pacientemente sentado en aquel autobús, esperaba llegar a su destino, mirando con detalle la ciudad por las ventanas, hasta que llegó a una densa colonia construida sobre un cerro, nada le parecía desagradable. Finalmente bajó del autobús observando a lo lejos de su objetivo, nada había cambiado, lo único diferente era que las casas tenían pintura de otro color, pero antes de ir a su objetivo, se percató de algo. Aquí hay algo, pero ¿qué es? Comenzó a caminar entre las calles, había muy poca gente a su alrededor. No creo que haya sombras sueltas en la ciudad, hay demasiado movimiento y gente como para que esto ocurra. ¿Verdad? En ese momento se percató de algo, a lo lejos había un pequeño mercado, y aún con la distancia, una persona de allí llamó su atención, Santi se acercó lentamente al mercado, la calle iba en descenso, lo que le permitía observar mejor lo que sucedía. Estando a una distancia en la que podía ver el rostro de esa persona. Es extraño, su cara no dice nada bueno de él, será una especie de sombra, viendo con detalle a esa persona, se percató de que estaba siguiendo a alguien y de alguna forma se dio cuenta de la realidad. Es un ladrón, y esa debe ser su víctima, ¿debería hacer algo? Pero lo dudo. Creo que eso no me concierne. Aquel ladrón seguía a una persona solitaria y despreocupada, seguramente era una víctima perfecta, entonces Santi pensó en todo lo que ha vivido. Claro, así es como comienza todo, el futuro de ese ladrón es ser una sombra. Aunque esto era una conclusión demasiado acelerada, pensó que debía actuar. ¿Cómo debería detenerlo? Trato de idear un plan en el que no se esforzó mucho. Creo que será muy sencillo. Aquel ladrón estaba a punto de acercarse a su víctima, este no tenía discreción alguna, toda la gente se ignoraba entre sí, lo cual hacía muy fácil el robo. Pero cuánta indiferencia. Es como si a nadie le importara. Santi no se percató de que descubrió la amenaza debido a su poder. Seriamente dijo, acabemos con esto. Santi aún estaba lejos, pero con una mirada seria hizo caer al ladrón al suelo, lo hizo por instinto, recordando cómo Will lo había debilitado, trató de hacer lo mismo. De pronto aquel ladrón se asustó cayendo de rodillas, ante lo cual incluso la víctima que eligió, se acercó a ayudarlo.
Santi se asustó un poco, deteniendo lo que estaba haciendo. Y en cuanto el ladrón se levantó rápidamente se marchó, satisfecho se dijo a sí mismo. Con eso aprenderá. Nadie se dio cuenta de sus acciones. Ah, lo olvidaba, debo ir a la iglesia. Continuó su camino, ahora estaba impaciente. Finalmente llegó, observando las altas paredes de piedra roja, un pequeño patio con suelo de cerámica. Una gran puerta de madera oscura y ventanas con figuras de cristal colorido. Santi sentía nostalgia con solo ver. Es más pequeño de lo que recordaba, bueno, antes era más pequeño, esa debe ser la razón. Avanzó sin dudar mientras recordaba su infancia, estaba realmente feliz. Sin embargo, apenas entró su semblante cambió. Aquí hay algo. Se detuvo de golpe en la entrada de aquella iglesia. Una vez que el paraíso es encontrado, ya no se puede aceptar nada inferior. Fin del capítulo 6.